Hola, en esta oportunidad les voy a hablar de infección del tracto urinario, una situación que sí o sí nos vamos a enfrentar. Para hablar de infección urinaria, lo primero que tenemos que saber es la definición. ¿Y cómo la podemos definir? La podemos definir como la respuesta inflamatoria que se produce en el uroterio ante la invasión bacteriana, por lo que la podemos encontrar en uretra, en vejiga y en riñón también. Hay otras definiciones que también tenemos que conocer, como la definición de infección recurrente. Vamos a hablar de ITU recurrente cuando tenemos una paciente que ha tenido 3 o más episodios en un año o 2 o más episodios en un periodo de 6 meses. Cuando estemos hablando de recaída, nos estamos refiriendo a una persistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos antes una bacteria y desde el mismo foco del tracto urinario produce de nuevo una infección urinaria dentro de las primeras 2 semanas desde el momento del tratamiento inicial. Esto es poco frecuente. En cambio, las reinfecciones son más frecuentes y esto se refiere a una bacteria que proviene desde otro lugar fuera del tracto urinario que produce una infección urinaria luego de 2 semanas desde el tratamiento del episodio inicial. Es decir, esta no es la misma bacteria, podríamos decirlo así. Ahora, al momento de clasificar las infecciones urinarias, las clasificamos en bajas y altas. Cuando hablamos de bajas nos referimos a las uretritis, a las cistitis, a las prostatitis. Y cuando hablamos de altas nos estamos refiriendo a las pielonefritis. Aquí la primera pregunta. La principal vía de adquisición de ITU es la diseminación por contigüidad, B, la diseminación por vecindad, C, la diseminación hematógena, D, la vía ascendente. Y la respuesta es la vía ascendente, que es la más frecuente. Lo que pasa es que por mucho la vía más frecuente es la vía ascendente. En condiciones normales lo que nosotros tenemos es que las vías urinarias son estériles, excepto la porción distal de la uretra en donde podemos encontrar algunas bacterias de la flora vaginal o también podemos encontrar algunas cepas de enterobacterias como puede ser la Escherichia coli, pero no se encuentran colonizando otras porciones del tracto urinario. Entonces, el primer paso de este proceso patógeno va a ser la colonización del introito vaginal y del meato urinario con flora fecal. Ahora, si estas bacterias ascienden y llegan hasta la vejiga, pueden producir una cistitis y un muy pequeño inóculo de bacterias que ascienda hacia el riñón va a causar una pielonefritis. El hecho de que la vía ascendente sea la vía más frecuente explica por qué las mujeres tienen más infecciones urinarias, porque al tener una uretra mucho más pequeña hace este proceso mucho más fácil para que se produzca una infección urinaria en mujeres. Y hace que sea extraño que un hombre tenga una infección urinaria sin tener algún otro factor de riesgo. Otras causas de otras vías de diseminación son la hematógena, la por contigüidad y la linfática, pero no nos vamos a referir porque son vías minoritarias. En un 90% de las infecciones urinarias la causante es la Escherichia coli. Ahora, acercándonos más a la clínica, tenemos una paciente femenina de 23 años que acude al consultorio refiriendo ardor al orinar y aumento de la frecuencia miccional, pero en baja cantidad. Al examen físico encontramos dolor a la palpación de la región suprapúbica. Este cuadro es el típico de una cistitis. La clínica de la cistitis tiene síntomas clásicos. Estos síntomas clásicos incluyen la disuria, una mayor frecuencia miccional y la urgencia miccional. La mayor frecuencia miccional y la urgencia miccional componen un síndrome que se llama el síndrome irritativo miccional. También hay otros síntomas que son menos frecuentes, pero también son importantes de considerar, como son la incontinencia, el tenesmo y el dolor suprapúbico. Y otro punto importante es que es poco frecuente en la cistitis y la fiebre. Y esto es
es importante recalcarlo porque una fiebre nos puede hacernos orientar a otro diagnóstico más que una cistitis. Por otro lado, en una pielonefritis o ITU alta, lo que vamos a tener es un inicio súbito de los síntomas. Vamos a tener fiebre elevada, que es lo que yo decía que hacía la diferencia entre una cistitis y lo que puede ser una pielonefritis. Vamos a tener calofríos y en cuanto al dolor, la distensión de la cápsula renal va a originar este dolor característico en la fosa lumbar, que se da muchas veces con náuseas y vómitos. Y este dolor puede estar irradiado hacia el flanco, la fosa ilíaca, incluso hacia el epigastrio. Si el paciente no refiere este dolor, lo que podemos hacer es ir a buscarlo con maniobras como puño percusión, que van a ser en estos casos muchas veces van a ser positivas, lo que nos va a estar orientando hacia una pielonefritis. Ahora, el diagnóstico de ITU va a depender de las características de nuestra paciente. Si nuestra paciente tiene una ITU baja, si tiene síntomas de menos de 7 días, si no está embarazada, si no tiene alteraciones de la vía urinaria, ni tampoco presenta una inmunosupresión, podemos hablar que estamos frente a una ITU no complicada. Y en el caso de que estamos frente a un cuadro característico de ITU, basta con la clínica para hacer el diagnóstico de una ITU. En cambio, vamos a estar frente a una ITU complicada cuando tenemos un paciente con factores de riesgo. Estos factores de riesgo son los que podemos ver acá. Si tenemos un paciente con una alteración de la vía anatómica o funcional, como puede ser por ejemplo una vejiga neurogénica, si tenemos también un paciente que es varón y que tiene mayor riesgo, que tenemos inmunosuprimidos o pacientes con comorbilidad, como puede ser la diabetes, la litiasis o el reflujo vesicoureteral, vamos a estar frente a una ITU complicada. Y esto nos dice que no nos basta con la clínica para hacer el diagnóstico, también tenemos que recurrir también al uroanálisis y al urocultivo a la hora de hacer el diagnóstico. Ahora, ¿qué tenemos que buscar en el uroanálisis cuando nos llegue un uroanálisis como por ejemplo el que está a la izquierda? Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en las células epiteliales. ¿Por qué? Porque las células epiteliales nos hablan de si la muestra está o no contaminada. Si nos informan que están en escasa cantidad, podemos tener la tranquilidad de que esta muestra no está contaminada y nos sirve. Después, lo segundo que vamos a ir a buscar es la leucocituria. El rango de leucocituria varía mucho de donde lo busquen, pero va más o menos entre 5 leucocitos por campo, mayor a 5 leucocitos por campo, a otros que ponen el límite inferior en 8 o 10 leucocitos por campo, pero eso depende de donde lo busquen. Pero en este caso, con 30 ya podemos pensar en que hay un proceso de infección urinaria. Lo otro que vamos a buscar van a ser las bacterias, para buscar bacteriuria. Y cuando nos están hablando de que están en regular cantidad, ya podemos pensar de que son suficientes para estar causando el proceso infeccioso, que son bastantes. Después tenemos la microhematuria, que por el proceso inflamatorio de la vejiga se puede estar produciendo un micro sangrado, microhematuria. Entonces el límite va a ser mayor a 3 eritrocitos por campo. En este caso son 2, entonces no cumple el criterio. Y lo otro que podemos encontrar en el uroanálisis son los nitritos, que las bacterias gram negativas y por tanto también las enterobacterias como la Escherichia coli transforman los nitratos en nitritos, por lo que van a aumentar en la orina y por lo que no puede servir como marcador de infección urinaria. Ahora, cuando estamos frente a un urocultivo, lo primero que tenemos que ir a ver es cómo se hizo la recolección. En este caso, la recolección fue de segundo chorro. Y según esto, para orinar el segundo chorro, para encontrar la muestra positiva, en mujeres necesitamos
100.000 unidades formadoras de colonia para que sea positivo. Por otro lado, en hombres solo bastan 10.000 unidades formadoras de colonia para que la muestra sea positiva. Esto porque la uretra masculina tiene menos colonización, como es más larga, se necesita una menor cantidad de unidades formadoras de colonia. Por ejemplo, si el tipo de recolección hubiera sido punción suprapúbica, basta con que se encuentre un microorganismo para decir que esta fue positiva, porque se entiende que este tipo de recolección es estéril. Aquí la segunda pregunta está sobre diagnóstico. Las siguientes aseveraciones acerca del diagnóstico de infección del tracto urinario son verdaderas, excepto. De estas alternativas, la que es falsa es la alternativa C. ¿Por qué? Porque como había dicho recién, basta en hombres 10.000 unidades formadoras de colonia para hacer el diagnóstico de infección urinaria. Y las otras alternativas son correctas y también forma de hacer el diagnóstico. A la hora de enfrentar un paciente en el que tenemos sospecha de que puede tener una infección urinaria, sabemos que nuestro gold estándar va a ser el urocultivo, pero también tenemos que considerar que el urocultivo se va a demorar, y se va a demorar de 24 a 48 horas. Y este tiempo es un tiempo en el que podemos hacer muchas cosas, podemos aclarar harto nuestro diagnóstico y también tener más o menos una idea del tratamiento, del manejo de nuestro paciente. Entonces, lo que podemos hacer en este tiempo, si llega, por ejemplo, un paciente con disuria o síndrome irritativo, lo primero que vamos a tratar de aclarar si tiene o tuvo fiebre. Si el paciente no se presenta con fiebre, lo que vamos a hacer es evaluar los leucocitos y los nitritos. Esto depende de la disponibilidad, claro. Si esto se puede tomar con tiras o podemos ver el uroanálisis. Eso depende de lo que tengamos disponible. Entonces, si tenemos leucocitos positivos y nitritos positivos, los nitritos nos van a estar hablando, como decía antes, de que hay un gram negativo que puede ser el que esté causando la cistitis, como puede ser una salmonela, un Escherichia coli. Ahora, si tenemos un resultado con leucocitos positivos y nitritos negativos, puede ser que estemos frente a una bacteria que está produciendo una cistitis, pero que no es una enterobacteria, como puede ser en hospitalizados una pseudomonas. O también puede ser que estemos frente a una enfermedad de transmisión sexual. Aquí igual lo tenemos que correlacionar con la clínica, porque si tenemos una paciente que está teniendo secreción vaginal, nos va a orientar mucho más hacia una enfermedad de transmisión sexual, igual como si tenemos una uretritis con secreción ureteral. Vamos a hacer los exámenes necesarios para evaluar si es que realmente tiene una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, por otro lado, si el paciente o la paciente no tiene fiebre, si tiene fiebre, nos va a orientar más hacia una pielonefritis o hacia una prostatitis. Como hablábamos antes, uno de los síntomas que se pueden producir son los vómitos. Entonces, parte del manejo y pilar importante va a ser la reanimación con fluidos según necesidad. Después tenemos que tratar el dolor con analgesia, utilizar antipirético. Después tenemos el tratamiento antibiótico. Inicialmente vamos a tener antibióticos empíricos. Si tenemos, por ejemplo, una cistitis no complicada, vamos a escoger la nitrofurantoína o la fosfomicina porque, por ejemplo, el ciprofloxacino se ha visto que tiene una alta resistencia.
de hasta un 20%. Entonces escogemos la nitrofurantoína porque tiene una actividad anti-ble. Si tenemos una pielonefritis no complicada, escogemos ciprofloxacino, levofloxacino. O también, si está hospitalizado, podemos utilizar ceftriaxona. El tratamiento en mujeres va de 7 a 10 días, en hombres al menos 14 días. Si es que tenemos una prostatitis en hombres jóvenes, que es más frecuente, escogemos un tratamiento prolongado con quinolonas. Cuarto punto, tenemos que evaluar la evolución. Si es que tenemos una mala evolución a las 48-72 horas, tenemos que realizar mayores estudios de imágenes, para ver si hay alguna complicación de una pielonefritis o algún otro tipo de complicación. Y finalmente siempre ajustar el tratamiento según antibiograma. Pregunta 3. Usted atiende en su consulta a paciente femenino de 23 años refiriendo a ardor al orinar y aumento de la frecuencia miccional, pero en baja cantidad, no hay antecedentes mórbidos. ¿Cuál sería la conducta correcta? En este caso, la conducta correcta es iniciar tratamiento empírico, porque estamos frente a una ITU no complicada, una ITU baja, una cistitis, en donde muy probablemente no vamos a tener problema con entregar tratamiento empírico. Y no deberíamos esperar para tratarla inmediatamente. Pregunta 4. Tenemos una paciente que presenta una pielonefritis por Escherichia coli sensible, la que fue tratada con ciprofloxacino sin lograr respuesta luego de 3 días de tratamiento. La conducta más adecuada es... La respuesta correcta es solicitar una eco abdominal. ¿Por qué? Porque si hay una mala evolución, siempre se tiene que sospechar que hay complicaciones de la pielonefritis o algún otro tipo de complicaciones. Entonces se hace un estudio de imágenes. Y esas son las posibles complicaciones que podemos encontrar de una pielonefritis. Aquí, bien resumido, otros puntos a considerar. En cuanto a hito recurrente, como decíamos, 3 o más en un año o 2 o más en 6 meses. Si ese es el caso, tenemos que evaluar dar tratamiento profiláctico y sospechar si puede ser secundario a otras causas como puede ser una litiasis. Si así se tiene la sospecha, hacer los estudios correspondientes. Ahora, bien, si tenemos una sonda y encontramos bacteriuria, solamente se tiene que hacer el tratamiento si es sintomático. Y si ese es el caso, se debe cambiar la sonda y hacer tratamiento de 10 a 14 días. Si hay bacteriuria asintomática, no requiere tratamiento, salvo a que se vaya a retirar la sonda o manipular la vía. Ahora, cuando tratamos una bacteriuria asintomática, lo tratamos en embarazadas. Ese es un caso en que hay que tratar bacteriuria sintomática. Y eso sería todo. Con eso finalizamos.